Nietzsche nació en Rocken, actual Alemania, 1844, y murió en Weimar, en 1900. Nietzsche fue un filósofo alemán, de nacionalidad suiza. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Tras estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Pocos años después, sin embargo, abandonó la docencia, decepcionado por el academicismo universitario. En su juventud fue amigo de Richard Wagner, por quien sentía una profunda admiración, aunque más tarde rompería su relación con él. La vida de nuestro filósofo fue volviéndose cada vez más retirada y amarga, a medida que avanzaba en edad y se intensificaban los síntomas de su enfermedad, la sífilis. En 1882 pretendió en matrimonio a la poetisa Lou Andrea Salomé, por quien fue rechazada, tras la cual se recluyó definitivamente su trabajo. Si bien en la actualidad se reconoce el valor de sus textos, con independencia de su atormentada biografía, durante algún tiempo la crítica atribuyó el tono corrosivo de sus escritos a la enfermedad que padecía desde joven y que terminó por ocasionarle la locura. Los últimos 11 años de su vida los pasó recluido, primero en un centro de Basilea y más tarde en otro de Naumburg, aunque hoy es evidente que ese encierro fue provocado por el desconocimiento de la verdadera naturaleza de su dolencia. Tras su fallecimiento, su hermana manipuló sus escritos, aproximándolos al ideario del movimiento nazi, que no dudó en invocarlos como aval de su ideología. Del conjunto de su obra se desprende, sin embargo, la distancia que los separa de ellos. Entre las divisiones que se han propuesto para las obras de Nietzsche, quizás la más sincrética sea la que distingue entre un primer periodo de crítica de la cultura y un segundo periodo de madurez, en que sus obras adquieren un tono más metafísico, al tiempo que se vuelven más aforísticas y herméticas. Las principales obras de Nietzsche, como podemos ver, se pueden agrupar en tres periodos. Al primer periodo pertenece El origen de la tragedia, en el espíritu de la música, escrita en 1871. Las obras de esta época denotan un gran influjo de las óperas de Wagner y están impregnadas de mitología y folclore. Entre las obras del segundo periodo cabe destacar Humano, demasiado humano, de 1881, y La Gaya Ciencia, de 1882. En ella aparece un Nietzsche teórico, positivista, intelectual, indudable, influenciado por los ilustrados franceses y por el positivismo inglés. Las figuras de referencia de Nietzsche ya no son Schopenhauer y Wagner, sino Voltaire y Descartes. El tercer periodo es el último, es ya la época de madurez del pensamiento de Nietzsche. En él se encuadran sus obras más conocidas, como Así habló Zaratustra, escrita en 1883 y terminada en 1885. Más allá del bien y del mal, escrita en 1886. El crepúsculo de los ídolos y La genealogía de la moral, de 1887. En este periodo aparecen los temas más característicos de la filosofía de Nietzsche: la muerte de Dios, el superhombre, etc. En los escritos de 1808, Ecce Homo, el anticristo, se ven ya algunas señales de la crisis de locura, que a partir de enero de 1889 le priva para siempre de su posibilidad de continuar escribiendo. Después de la muerte de Nietzsche, su hermana Elizabeth y su fiel amanuense Peter Gast, reuniendo a modo sus diversos escritos que Nietzsche había dejado, publicaron en Leipzig el año 1901 la obra La voluntad de poder. La investigación posterior critica duramente esta edición,
por descubrir en ella una ordenación arbitraria de materiales y algunas manipulaciones del texto. Ahora vamos a hablar sobre el contexto histórico, filosófico y cultural de Nietzsche. Se entiende por revolución industrial el paso de la manufactura artesanal a la producción fabril. Comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVIII en Inglaterra, aunque rápidamente se extendió por otros países de Europa. Así, de una economía basada en la agricultura y en la manufacturación, se pasó a una producción mecánica en grandes fábricas, donde se concentraban los trabajadores y los medios de producción, maquinaria, herramientas, materias primas. Esto comportó un aumento de la producción y un rápido incremento del capital. La revolución industrial trajo consecuencias diversas. La población europea aumentó considerablemente debido a la reducción de la mortalidad, pero sobre todo a que esa población existente dejó de ser rural y pasó a las ciudades, que crecieron espectacularmente. La revolución industrial causó una enorme diferencia social entre la burguesía, clase propietaria de los medios de producción, máquinas, fábricas, capital, y el proletariado, el nuevo grupo social surgido de la industrialización, que no tiene propiedades y en consecuencia está obligado a vender su trabajo a cambio de un salario para subsistir. La consolidación del capitalismo como sistema económico y del liberalismo como doctrina económica y política, basado en la no intervención del Estado y en la exigencia de mayores libertades. Las innovaciones técnicas fueron decisivas en el aumento de la producción. Además, exigirá continuos avances científicos y técnicos. El liberalismo es una ideología que tiene sus bases y principios en la Ilustración y que propone una nueva forma de organización que afecta al terreno político, social y económico. Sus principales precursores fueron filósofos y pensadores del siglo XVIII, anteriores a la Revolución Francesa. Las revoluciones americana y francesa intentaron llevar a la práctica las ideas liberales que se afirmaron en los Estados Unidos, pero fracasaron en el primer momento en Europa, a lo largo del siglo XIX. Serán muchos los pensadores que desarrollen en el primer momento en Europa, que desarrollen la ideología liberal y la hagan más adecuada para su triunfo definitivo en Europa. El grupo social que mejor se identificó con esta nueva ideología fue la burguesa, que aunque inició su lucha por el cambio unida al resto de elementos del tercer estado, con el tiempo acabó comprendiendo que sus intereses no coincidían con los de las clases bajas, que pronto comenzaron a tener sus propias ideas y entraron en conflicto con la burguesía liberal. El liberalismo fue el detonante de toda una serie de revueltas que minaron el panorama político europeo. A pesar de ser dirigidas por la burguesía, las revoluciones del siglo XIX fueron radicalizándose y adquiriendo un carácter cada vez más social. El proletariado también tenía sus aspiraciones, que no siempre coincidían con las de la burguesía. Revolución de 1830. Revolución de 1830, de carácter burgués. Fue una reacción contra la restitución del absolutismo en la figura del rey francés Carlos X. Pronto se extendió por otros países europeos. El rey tuvo que abdicar y fue sustituido por Luis Felipe I, un rey que encarnaba mejor los nuevos ideales liberales de la burguesía. Revolución de 1840, más radical. El proletariado comenzó a manifestar sus propias exigencias. Terminó con la proclamación de la República y el inicio del movimiento obrero. Revolución de 1871. La Comuna de París. Revuelta obrera duramente reprimida. La Alemania en la que vivió Nietzsche era fruto del sentimiento nacionalista, que tomó cuerpo durante el siglo XIX. En Europa, debido a la expansión del pensamiento liberal, la cuestión nacional pasó a ser la preocupación política por excelencia. Se extendió la idea de que cada nación debía tener una constitución, así como la importancia de división de poderes y del pluralismo político. El movimiento nacionalista alemán culminó en 1871, gracias al impulso unificador de Bismarck, en la proclamación de la nación alemana. Nietzsche fue uno de los adversarios de la Alemania unificada, rechazando incluso la nacionalidad alemana. Otras dos naciones que se constituyen como tales en este siglo son Italia y Suiza. El movimiento cultural más importante de la primera mitad del siglo XIX es el romanticismo, que es en gran medida un movimiento antiilustrado,
que tiene como precursor alemán a Goethe. Sus características principales son la exaltación de lo pasional y el sentimiento frente al racionalismo ilustrado, y la revalorización de la tradición frente al progreso en el futuro. Escritores que se movieron en la órbita romántica fueron Víctor Hugo, fue francés, Goethe, alemán, Becker y Espronceda, españoles. Músicos románticos fueron Wagner y Chopin, entre otros. Frente a la visión fantasiosa del romanticismo, en la segunda mitad del siglo se desarrollará el realismo, movimiento literario y pictórico que buscaba plasmar escenas de la realidad. Muchos artistas realistas, ante la agudización de la lucha de clases en la Revolución de 1848, se adherieron al socialismo y convirtieron la pintura en un arma de denuncia social. Más avanzada la segunda mitad del siglo, el impresionismo supuso una serie de innovaciones pictóricas que imprimieron una dinámica de cambio y renovación al arte occidental. A final de siglo será el modernismo quien se adueñe de la literatura y demás artes. En música, romanticismo, Wagner y Chopin, se dio paso al impresionismo, Brahms, Mahler y Albéniz. También hay que destacar los avances científicos y técnicos de este siglo. En la biología, Darwin publica El origen de las especies en 1859, que supuso en un primer momento una gran indignación, ya que costaba aceptar estas teorías caracterizadas por la supervivencia del más apto, creando a raíz de esto un darwinismo social. En el terreno filosófico destaca el idealismo alemán, en la primera mitad del siglo XIX, cuyo mayor representante es Hegel. Tras Hegel tenemos a los anti-hegelianos, entre los que nombrar a Schopenhauer, cuya obra El mundo como voluntad y representación tuvo una fuerte influencia en nuestro autor. También hay críticos de él que, sin embargo, lo siguen en algunos aspectos fundamentales, por ejemplo Marx. El positivismo, creado por Augusto Comte, fue un movimiento que tuvo sus antecedentes en el empirismo inglés y en la idea de progreso de la Ilustración. Sus características son la admiración por la ciencia como única forma válida de conocimiento, una actitud de crítica a la metafísica, todo lo que está más allá del conocimiento de los sentidos carece de validez, la creencia en la idea de un progreso ilimitado de la sociedad y de la capacidad moral del ser humano. A finales del XIX y principios del XX surge el vitalismo, corriente en la que se incluyen autores muy dispares, reivindicando la vida como la realidad primera y radical a la que todo lo demás debe subordinarse. Como el concepto de vida puede entenderse en sentidos muy diversos, biológico, histórico, metafísico, etc. Aparecen agrupados bajo el nombre genérico de vitalismo autores tan dispares como Nietzsche, Ortega. Según defienden la vida, no puede explicarse considerando solo los elementos racionales. Este sería el caso de Hegel, o los científicos como hacen los positivistas. Para analizar la realidad, además de la razón, hay que contar con las pulsaciones, los deseos, las pasiones o los sentimientos, es decir, con lo no racional. Descartes había dudado de todo, de casi todo, pero no de la propia conciencia. Ahora es la propia conciencia el objeto de duda. Tanto Nietzsche como Marx y Freud, los tres maestros de la sospecha, buscaron el modo de analizar lo que la conciencia ha manifestado a través de las creaciones culturales y lo que aún permanece oculto o latente.